Hola, mi nombre es Stephanie Narváez y el día de hoy voy a estar exponiéndoles sobre el pensamiento cartesiano y lo que vendría siendo la escuela Port Royal, en la cual estaré estableciendo las características más esenciales y los puntos claves para comprender el tema. Para establecer lo que vendría siendo el pensamiento cartesiano, vamos a verlo desde diversos puntos de vista y aspectos, como vendría siendo la lingüística cartesiana, el punto de vista de Descartes sobre el lenguaje y la naturaleza del ser humano y los métodos utilizados en este. El método cartesiano creado por René Descartes consiste en el escepticismo metodológico. Se duda de cada idea y se expone que cada idea puede ser dudada. Descartes establece la duda de que solamente se puede decir que algo existe si aquello puede ser probado. Solo tenemos acceso a nuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos afirmar la existencia de un Dios sin tener pruebas válidas y verificables de que éste realmente existe. Sin embargo, sí podemos confirmar que el lenguaje es una capacidad o una facultad humana natural. Al igual que la comunicación, pues ya es comprobable y efectivamente se puede ver diariamente. Como por ejemplo en estos momentos estoy transmitiendo un mensaje a través del lenguaje verbal y que al mismo tiempo establezco una comunicación entre el receptor y el emisor, que en este caso yo vendría siendo el emisor y usted el receptor. Básicamente para Descartes no solamente hay que quedarse con las ideas preestablecidas dentro de un manual o lo escrito, sino también como profundizar en las investigaciones de la lingüística y de la filosofía del lenguaje, que permitirá ampliar los conocimientos sobre este y cómo se desenvuelve en cuanto a su evolución en este campo. De modo alguno, identificar la conciencia y la subjetividad no se puede dar como un supuesto del lenguaje. La perspectiva de Descartes desde la naturaleza del ser humano. En esto se nos propone que este busca dividir al ser humano mediante la separación de lo que se concibe como la sustancia espiritual y la sustancia extensa, en donde plantea que el cuerpo humano se ve sometido por leyes naturales y mecánicas, mientras que la esencia del ser humano o la parte espiritual es algo que no se puede ver sometido a ese tipo de leyes naturales y mecánicas, pues algo que ya está preestablecido. Vamos a poner un ejemplo de cómo se mantiene la esencia del ser humano a pesar de que el cuerpo físico cambie. Supongamos que actualmente me hago una reconstrucción de rostro y queda totalmente diferente de manera física. Mi esencia seguiría siendo la misma, pues lo que ha cambiado es mi físico más no mi esencia. Es algo inmovible y claramente habrán acciones o cosas que digan, vaya, realmente es Stephanie. Descartes parece haber pensado que el lenguaje era arbitrario. Pensaba que nosotros unimos nuestras palabras a nuestras ideas de una manera arbitraria. Los conceptos para Descartes son innatos, mientras que el lenguaje es arbitrario y adquirido. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que en cuanto a la parte de los conceptos son innatos, es que no puedes cambiar el concepto de lo que es una casa. O sea, es una casa. Pero las palabras que tú puedes usar para referirte a esa casa sí pueden cambiar de manera arbitraria. Supongamos que a novio, la palabra novio sabemos que es una pareja. Le queremos decir elfo, le queremos decir pololo o simplemente waifu o como queramos llamarle. La palabra que hemos usado para referirnos a tal objeto de estudio la hemos cambiado, pero el concepto sigue siendo exactamente lo mismo. Primero hay que establecer cuáles son los objetivos fundamentales de la lingüística de la escuela de Port Royal y cuáles son como con las concepciones más importantes en cuanto a la gramática y el lenguaje como tal. Primero que todo, el objetivo de la gramática Port Royal contiene los fundamentos del arte de hablar, explicados de una forma clara y natural, de las razones comunes de todas las lenguas, estableciendo así una relación entre las lenguas modernas y también unos puntos claves para comprender cómo se ha creado este sistema gramatical. La gramática de Port Royal es fundamentalmente la gramática latina generalizada con algunas referencias de otras lenguas modernas, argumentando así que la universalidad posee una fusión entre el lenguaje y la lógica.
Pues como ya sabemos, en cuanto existe una relación muy estrecha entre el lenguaje y el pensamiento y asimismo el razonamiento lógico de los seres humanos. Es como una dualidad entre ambos términos que además van en conjunto con la naturaleza del ser humano. Entonces, la gramática de Port-Royal es una gramática general y también razonada, siendo esta una de sus características más distintivas en cuanto a la lógica, pero que sin embargo en Inglaterra esta característica no fue tan tomada en cuenta, pues los ingleses se fijaron más en un aspecto general de la gramática y no tanto como en profundizar en ese aspecto. Al parecer, algunos gramáticos ingleses sí cayeron en cuenta de que los principios generales comunes de todas las lenguas debían ser considerados desde un punto de vista lógico, ya que una gramática universal que no lleva una filosofía del lenguaje acaba necesariamente en un callejón sin salida, pues no se puede estudiar las problemáticas o los fenómenos principales que se producen en el lenguaje. ¿A qué se refiere esto? Básicamente, cuando hablamos de que quedaría en un callejón sin salida es al hecho de no profundizar en la naturaleza del ser humano, el pensamiento y el lenguaje, pues como sabemos ya anteriormente hemos explicado que la filosofía del lenguaje es fundamental para comprender los problemas principales que giran en torno a lo que vendría siendo el lenguaje. Concluyendo de esta manera que solo unos pocos gramáticos ingleses supieron aprovechar la oportunidad de revitalizar el estudio de la gramática basándose en los principios sentados por la escuela Port-Royal, que como sabemos fue fundamental para ampliar los conocimientos en este campo. La teoría del verbo en la gramática de Port-Royal lleva la condenación de la retórica de Aristóteles en nombre de su lógica. Para esta girita, el verbo tiene una significación asociada a la idea del tiempo. Para Port-Royal, la función principal del verbo consiste en significar la afirmación lógica pura y simplemente. El añadir a la significación del verbo otros atributos como los de tiempo, persona, número y sobre la substancia de la afirmación se ha debido únicamente a la especie de corrupción de la lógica del lenguaje, olvidando así que siempre debe coincidir la proposición gramatical y la proposición lógica, la lengua y la razón. Vamos a argumentar de cierta forma que para los de Port-Royal la palabra significa un objeto del pensamiento, de las ideas lógicas. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente nos hace referencia a un signo lingüístico en el cual si escuchamos por ejemplo la palabra perro, automáticamente vamos a saber que es un perro, pues podemos visualizarlo y también es como la representación lógica y visual de la palabra. Entonces, pues, cuando hablamos de que la palabra es un objeto del pensamiento, básicamente hacemos referencia a que a través de esta se transmite el pensamiento. Por ejemplo, si nos sentimos tristes, estamos pensando que estamos tristes, lo transmitimos, es un sentimiento, pero que lo podemos poner a la mesa, en la mesa a través de una palabra, diciendo estoy triste, de tristeza, pero materialmente no podemos ver la tristeza, por lo que podría considerarse que esta palabra es un objeto del pensamiento, pues estamos expresando una emoción a través de esta.